Esto también es navegar. Si tenés un barco, tarde o temprano te va a tocar alguna vez hacer algo así. Estamos preparando nuestro velero para sacarlo del agua y pintarlo. Y una de las tareas que tenemos que hacer justo previo a eso es limpiar el fondo. Así que en este video vamos a mostrar cómo lo hacemos, algunos comentarios al respecto, cuánto cuesta o distintas modalidades para hacerlo y sus costos actuales que averiguamos. Y bueno, esperamos que les interese, que les guste y les sirva. Este es nuestro casco después de 7 meses sin limpieza y de estar amarrado en agua salada. Igualmente tengan en cuenta que no es parámetro porque el antifouling que tiene en este momento el casco es malísimo y no sabemos qué tan bien aplicado está. Para quienes no sepan, el antifouling es la pintura especial que se aplica en la parte sumergida del casco para evitar que se le peguen algas, moluscos o cualquier tipo de vida marina. El antifouling tradicional usa biocidas para evitar que crezcan organismos en el casco. Durante años se usaron compuestos extremadamente tóxicos como el TBT, que hoy, por suerte, están prohibidos. Actualmente la mayoría de las pinturas siguen usando cobre u otros biocidas, aunque cada vez hay más alternativas que no matan, sino que simplemente evitan que los organismos se adhieran. En este video te mostramos cómo lo limpiamos buceando nosotros mismos y todo lo que tenés que saber al respecto. Cuándo conviene hacerlo, cada cuánto, qué equipo usamos y qué cosas pueden salir mal. Gracias a todos los que apoyan este proyecto, a los que nos siguen en Patreon, que colaboran con este proyecto y hacen que esto sea posible, y a todos los que miran estos videos, nos dejan un me gusta, un comentario, nos escriben un mensaje. Realmente gracias de corazón, nos dan fuerza, motivación y también nos ayuda económicamente que estos videos sigan pasándose, que se sigan viendo, que se siga corriendo la bola. Así que muchísimas gracias a todos por la buena onda que recibimos. Somos Manu y Raúl, y desde hace 2 años vivimos a bordo del Tupac Amaru, de forma simple, compartiendo lo que somos y aprendiendo en cada puerto. Este no es un viaje para escapar, sino para habitar el mundo de otra manera. El Tupac Amaru es un velero de acero diseñado por Gilbert Karoff, de 36 pies de eslora y un casco fuerte como un tanque. Este barco fue hecho para cruzar océanos, y ya recorrió Europa, África y América. Raúl vio en él algo más que un barco, un proyecto, un sueño, un hogar, y lo consiguió por un precio simbólico. Desde ese momento se dedicó a repararlo con sus propias manos. Nos encontramos restaurando el barco mientras viajamos y vivimos en él. Aún falta mucho, pero el Tupac ya navega y es sin dudas nuestro hogar flotante. Nuestra vida es atípica, un poco a borde del sistema, no acumulamos cosas, no seguimos un rumbo fijo, no tenemos certezas, pero sí un propósito, mostrar que otra forma de vivir es posible. Nos sentimos agradecidos y felices de poder vivir en contacto directo con el mar y la naturaleza, y creemos que puede ser lindo compartirlo. Bienvenidos a bordo del Tupac Amaru. ¿Por qué es importante mantener limpios los cascos de los barcos? Bueno, toda la vida marina que se adhiere a la obra viva de las embarcaciones genera que esta, para después desplazarse por el medio acuático, tenga un coeficiente de resistencia mucho mayor que el que tendría el casco limpio de estas incrustaciones. En otras palabras, nos frenan, nos hace gastar más energía en desplazarse por el agua que la que gastaría con el casco limpio. Eso se traduce en mayor consumo de combustible o también una ralentización del andar del barco. Anda un poco más lento, en general puede llegar a perder hasta medio nudo por estar sucio nada más. Por eso las empresas y todos los que también navegamos y vivimos a bordo y usamos los barcos para viajar, tratamos de siempre cuidar de que se mantenga limpio. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo en eso. En este momento Tupac no estaría en esas condiciones. En este momento Tupac está sucio, el casco está bastante sucio porque pasamos muchos meses aquí en el puerto con un antifouling que ya sabíamos que estaba muy dañado, muy deteriorado, ya de entrada está evidentemente mal aplicado y bueno, no rinde, no está sirviendo, las incrustaciones florecen muy rápido. Tenemos una capa de mejillones enorme con floraciones que descienden como, no sé, medio metro de largo por 30 centímetros de diámetro. Y bueno, todo eso lleva bastante trabajo de limpiarlo ahora antes de salir, pero por lo menos tuvimos siempre las tomas de agua del barco limpias y nos permite seguir usando los sistemas como el inodoro, la cocina, el motor.
Cabe aclarar también que este antifouling, que ya está totalmente inútil, lo vamos a sacar, vamos a llegar a la chapa y vamos a hacer una imprimación epoxi y después un antifouling nuevo con todo un tratamiento para que las incrustaciones ahora crezcan a una tasa mucho más adecuada, no tan descontroladamente, y el casco se mantenga más limpio con menos esfuerzo. Una vez que un antifouling está nuevo, es solo cada un par de meses pasarle un paño, ¿no? Ni siquiera hace falta arrancar con espátula lo que se haya formado. Bueno, ¿cada cuánto hay que limpiar un casco? Eso dependerá del estado del antifouling que tengamos instalado. Dependerá también del tipo de agua en el que navegamos, si es agua salada o agua dulce, y a su vez también de la temperatura del agua. En aguas cálidas, en general, las incrustaciones y toda la vida marina florece mucho más rápido. En agua fresca, al contrario, bueno, esto tiene un tiempo mayor. Por lo tanto, en agua cálida va a ser más frecuentes las limpiezas, ¿no? En general, una vez por mes, y mantener también una observación del casco para ver si esa tasa es adecuada, nos permitirá mantenerlo limpio, ¿no? Y si el antifouling está fresco, como recién les contaba, está bueno, está en buen estado, con pasar un paño nada más estamos más que suficiente, se cae todo sin problemas. En agua dulce incluso es aún mejor, las incrustaciones tardan mucho más en formarse y en general son más de tipo algas, que no como los moluscos de agua salada, que después terminan siendo dificultosos de sacar, porque terminan, a su vez, cuando los sacás, arrastrando un poco de ese antifouling que cada vez te rinde menos. Si el barco navega también, eso ayuda a que estas formaciones no aparezcan con la misma facilidad con las que aparecerían si el barco está quieto en un puerto. En otras palabras, hay que mantenerse en movimiento, hay que navegar. Para limpiar el casco de un barco tenemos por lo menos 3 opciones. La primera sería sacar el barco del agua, hidrolavarlo, pasarle un paño y hacer lo que haga falta, pero hacerlo afuera del agua. Eso también nos da la posibilidad de revisar todos los pasacascos, la línea de eje, la línea también de eje del timón y la hélice, todo lo que hiciera falta y que está bueno cada tanto hacer afuera del agua. Eso es costoso porque, bueno, más o menos estamos hablando depende del puerto y el lugar y el momento, estamos hablando de aproximadamente $200 por cada maniobra en un barco como este, o sea, para sacarlo del agua y otro tanto para volverlo a poner en el agua, y a su vez también están los costos de estadía en el varadero, energía y agua, lo consumible, digamos. Una segunda opción para limpiar el casco de los barcos es contratar buzos, que esto es bastante frecuente. En la mayoría de los puertos hay alguien que trabaja de buzo para estas tareas, y en general para un barco como el de nuestro tamaño también ronda los $200 por una limpieza. Esta persona viene, trae todo su equipo, se instala con un compresor de aire como el que usamos nosotros aquí ahora, y en un par de horas te limpia todo el casco. Elige el día correcto para hacerlo, para que la visibilidad sea adecuada, y bueno, trae todo para llevarlo adelante. Y la tercera opción, que es la que elegimos nosotros y muchas otras personas también, es hacerlo de manera autónoma, hacerlo nosotros mismos, buceando. Cuando estamos sin energía eléctrica de un puerto, lo hacemos en apnea. Y bueno, limpiamos el casco en apnea, elegimos también días lindos para hacerlo. Y estando acá, conseguimos prestado este compresor que nos permite hacerlo respirando aire y de un solo tirón limpiar todo el casco también en un par de horas de una manera bastante sencilla. Otra alternativa que existe hoy son estos compresores a batería, que incluso quedan flotando en el agua y te abastecen de aire para bucear y hacer una limpieza de casco. Esos son súper útiles y son cada vez más populares porque baterías de litio usan y compresores de alto caudal que cada vez también están bajando de precio y en cualquier momento van a ser accesibles para los cruceristas también. Estoy preparándome para ir a bucear y limpiar el casco, limpiar las tomas de agua del motor, la toma de agua del motor, perdón, y la hélice, y poder probar esta tarde el motor finalmente. Voy a limpiar igual, voy a pasar un rato limpiando todo lo que pueda del casco, no sé si lo terminaré ahora, pero bueno, contamos con un gran ayudante que les vamos a mostrar. Les presento al ayudante. Esto es un compresor de aire, un compresor de uso hogareño, digamos, un compresor no muy sofisticado, que como única característica indispensable para esta tarea que vamos a hacer es que sea sin aceite, un compresor que no tenga un cárter de aceite como la mayoría de los que andan por ahí. Este es un poquito más caro por eso, pero no mucho más, y nos sirve para esta tarea de poder respirar
el aire, ¿sí? Esto es un regulador de buceo común y hay acá unos 10 metros de manguera. Y bueno, el regulador de buceo nos lo ponemos en la boca y respiramos como se respira con cualquiera de estos, expulsando con fuerza. Acá tiene la válvula para ventear aire y asegurarnos de que funcione bien. Tiene suficiente manguera para ir recorriendo todo el casco, ir hasta la quilla, y nos permite trabajar muy fácilmente. Bueno, otro elemento indispensable para el buceo y la limpieza del casco es un cinturón de lastre para poder mantenernos neutros o ligeramente negativos a la hora de bucear, de limpiar el casco. Detalles, por ejemplo, para quien nunca buceó con compresor, es cuidar de no ir a demasiada profundidad, mantenerse en la profundidad del casco, no usarlo para hacer buceo recreativo. Yo no recomendaría ir más allá de los 3 metros como máximo con un compresor así. Seguramente se puede hacerlo, pero me parece muy desaconsejable por motivos de seguridad. Además, es importante que haya alguien controlando desde afuera, que todo vaya bien, que el suministro de aire se mantenga bien, que la manguera no se estrangule. Eso facilita mucho la tarea y da una capa de seguridad muy, muy importante. Espátula ancha y máscara de buceo común. Otra cosa importante es usar ropa, usar traje de neopreno en lo posible, más allá de la temperatura del agua, para cuidarnos un poco de todos los microorganismos que a veces pueden ser bastante molestos e invasivos y se te pueden meter en el cuerpo. Entonces con la ropa nos cuidamos un poco. Tampones en los oídos, muy importante también. Uno de estos bichos en el oído es un problema grave. Así que una vez todo esto contemplado, patas de rana, que acá no están pero ahora las vamos a poner, al agua, y en un ratito con una espátula ancha dejamos el casco limpito. Estamos usando espátula y no paño o esponja, porque nuestro anti-fouling ya está recontra muerto, ya no funciona como anti-fouling y las adherencias que tenemos son graves. Entonces, normalmente si el anti-fouling está bueno, no hace falta este trabajo. Con un cepillo cada un mes, un intervalo de tiempo, que va a depender del agua en el que estemos navegando, ya se mantiene muy bien el casco. La escupida del lado de adentro de la máscara previene el empañamiento. ¿Por qué tiene una enzima? Es la amilasa, que hace que la humedad no se condense ahí de manera incómoda, sino que patine. Y ahora el agua. Bueno, ese buceo estuvo áspero, la verdad que la visibilidad está horrible. No llegaba a ver ni a 10 centímetros, lo hice por tacto. Estuve tocando y lo que encontraba lo sacaba. Quizás si nos quedamos un par de días más antes de navegar a Juan Lacase y la visibilidad mejore, me vuelvo a tirar a ver si quedaron lugares sin limpiar bien, porque la verdad no se veía nada, apenas pocos centímetros de la cara. Sin embargo, bueno, pude revisar también y encontré algunas cosas que no me gustaron, en particular, principalmente una, que es algunas ampollas de corrosión bastante feas por encima de la línea de flotación, alrededor de ella, que necesitan tratamiento, y vamos a hacerle ese tratamiento en Juan Lacase. De todos modos, el espesor que tenemos en el casco, que es de un
1/4 de pulgada, 6 milímetros, nos da bastante margen y no me parece que sea algo ni remotamente riesgoso porque la corrosión es superficial, pero son unas ampollas que estoy seguro que van a llevar un poco de laburo limpiar y dejar en buen estado antes de hacerle un tratamiento de pintura. Y después, bueno, algunas cositas más, como tenemos una hélice de repuesto a bordo que quizás sería un buen momento para cambiarla. Vamos a evaluarlo y ta. En general creo que quedó limpio, así que ya nos preparamos para navegar. Qué hermoso que está.